Vamos a iniciar la presentación. Les comentaba brevemente que tenemos una nueva modalidad, de un nuevo formato de COBE, y más adelante les voy a explicar el por qué se empieza a dar esto. Ahorita vamos a dar inicio ya al tema de lleno, los documentos que se anexan al pedimento. Bueno, primero, como siempre, es necesario ver la fundamentación. Iniciamos con ley aduanera. En ley aduanera, atinadamente, tenemos en el artículo segundo unas definiciones, las cuales nos van a ayudar a saber y a entender los requisitos que más adelante se van poniendo, ¿no? Son como las reglas del juego. Entonces tenemos nuestras primeras definiciones en el artículo segundo, las cuales son, si quieres ir avanzando, por favor, Robert. Tenemos la definición de reglamento, que es el reglamento de la ley aduanera. Reglas, cuando la ley aduanera se refiere a reglas, se tienen que entender las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. Y aquí es donde vamos a empezar a tener pequeños problemas, porque como se dan ustedes cuenta, toda la ley aduanera estaba regulada para que el SAT se hiciera cargo de toda esta documentación. Entonces, desde que dice reglas, nos dice que son las reglas del Servicio de Administración Tributaria. Pero como ustedes saben, actualmente este gobierno, el gobierno actual, decidió crear una nueva Agencia Nacional de Aduanas, con el acrónimo de ANAM, que se está desvinculando del SAT. Esto quiere decir que necesitan hacer nuevas reglas y deberían de hacer una modificación también a ley aduanera para que tenga sentido y vaya encajando esta información. Entonces, la siguiente definición que tenemos es documento electrónico. Esto es importante distinguir el documento electrónico, ya que dice que es todo mensaje que contiene información escrita en datos. Subrayelo de escrito en datos para que nos quede más claro lo que es un documento electrónico. Esto es generado, transmitido, comunicado, presentado o recibido, archivado o almacenado por medios electrónicos o cualquier otro medio tecnológico. Entonces, ¿qué vamos a entender por documento electrónico? Pues el que se escribe en datos, como se decía anteriormente, se tipea, ¿no? Se captura en un sistema. Mientras que tenemos otra definición semejante, pero tiene su diferencia, que es un documento digital, la cual se entiende que es todo mensaje que contiene información por reproducción electrónica de documentos escritos o impresos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre electrónico? El electrónico se escribe en datos y, en cambio, el documento digital se digitaliza de algo que ya está escrito o impreso. Es decir, en palabras comunes, se escanea. Bien, entonces tenemos aquí que eso es la diferencia entre documento electrónico y digital. Adelante. Las siguientes definiciones que tenemos es pedimento, la cual dice que es la declaración en documento electrónico. Entonces ya nos sirvió la definición anterior porque ya sabemos ahora lo que la autoridad quiso decir con un documento electrónico. Quiere decir que no está escaneado, sino que está capturado en un sistema y al final genera un archivo. Entonces, el pedimento es un documento electrónico generado, transmitido respecto al cumplimiento de ordenamientos que graban y regulan la entrada y salida de mercancía de territorio nacional, en el que contiene la información relativa a las mercancías en el tráfico, régimen aduanero que se destina y los demás datos exigidos para cumplir las formalidades de su entrada y salida de territorio nacional, así como las que exijan conforme a las disposiciones aplicables. Tenemos otra definición de lo que es un aviso consolidado. Ojo, este aviso consolidado es parte de un pedimento, el cual se llama pedimento consolidado.
Entonces, se hacen varios cruces, normalmente en una semana, pero también pueden ser por mes, y esos cruces se agrupan o se consolidan en un aviso en un pedimento consolidado. Cada uno de ellos, pues, es un aviso. Y entonces aquí nos dan la definición de lo que es un aviso. El aviso dice que es la declaración en documento electrónico, otra vez nos dijo documento electrónico, generada y transmitida respecto al cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada y salida de mercancías de territorio nacional, que se contienen la información relativa a las operaciones que se consolidan en un pedimento. Si se dan cuenta, la definición es bastante parecida porque un aviso consolidado es una parte pequeña que se va agrupando y al final es una parte esencial de un pedimento tipo consolidado. Esto nada más se ocupa en dos tipos de operaciones, las de exportación y las de empresas IMEX que la dan en importación temporal. Adelante, Roberto. Tenemos también el documento equivalente. Aquí dice, hay una ilustración ahí de un muñequito, dice, entiéndase factura comercial. ¿Qué es documento equivalente? Es una nueva definición, bueno, nueva de hace unos 3, 4 años que la sacaron. Antes decíamos factura comercial y en unas últimas modificaciones que hubo fue en el año 2018 la última modificación que hubo a la ley aduanera, sacaron esta definición de documento equivalente. Entonces, cuando leamos en la ley aduanera documento equivalente, debemos de entender el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero que ampare el precio pagado o por pagar de las mercancías introducidas al territorio nacional o el valor de las mismas según corresponda. Aquí es importante resaltar que dice, es el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero. Entonces, a veces hay clientes que nos dicen, oye, ¿me puedes aceptar una factura pro forma o una nota de remisión para declarar el valor? La respuesta es no. No, ¿por qué? Porque una remisión, una factura comercial no tiene carácter fiscal. En cambio, si es una nota de venta, por ejemplo, que sí tenga carácter fiscal, entonces sí serviría. Para poner otro ejemplo, en Estados Unidos, muchas empresas emiten un ticket de compra. Aquí en México ya sabemos que para ser deducibles tenemos que tener una factura electrónica CFDI. Pero en Estados Unidos, si uno va a comprar, por ejemplo, una computadora a un Best Buy, por poner un ejemplo, o da igual si lo compras en Target o cualquier tienda, te dan un ticket y ese ticket es el comprobante fiscal y con el que puedes hacer la deducibilidad de esa compra. No existe una factura como tal. Entonces, ese ticket serviría como documento equivalente porque tiene el carácter fiscal. Entonces, en resumen, cuando veamos en la ley documento equivalente, por favor, ustedes asuman que es la factura comercial. Siguiente. Tenemos unas definiciones que le faltan a la ley aduanera. Por ejemplo, sistema electrónico aduanero, que ahorita vamos a ver bastante este término, sistema electrónico aduanero. Pero, ¿qué es el sistema electrónico aduanero? Lamentablemente, la ley aduanera no lo define. Sin embargo, el reglamento de la ley, en su artículo primero, fracción tercera, nos ayuda y nos da la siguiente definición. Nos dice el reglamento que es el sistema electrónico aduanero, son los diferentes procesos que se llevan a cabo, los siguientes procesos que se llevan a cabo electrónicamente a través del sistema de ventanilla digital mexicana de comercio exterior, en el sistema automatizado aduanero y demás sistemas electrónicos de la autoridad aduanera determine utilizar para ejercer sus facultades. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es el sistema electrónico aduanero?
Pues en palabras concretas no es nada, no es ningún sistema, no es ningún sistema. Es un conjunto de sistemas electrónicos del SAT hasta el día de hoy, del SAT, que deciden llamarle sistema electrónico aduanero. En palabras coloquiales, el sistema electrónico aduanero es un sueño de Enrique Peña Nieto, que quería hacer el sistema electrónico aduanero, pero no lo logra culminar. Había un programa de integración de todos los programas. Ese programa de integración le llamaban PITA y existe todavía, pero está casi a punto de extinguirse. Ese PITA era un programa de integración aduanera, un programa de integración tecnológica aduanera, ese era el nombre del PITA. Como una fase inicial venía el DODA, ¿ok? Y bueno, había una intención de hacer todo esto, pero en realidad no es nada, no es nada. Le pusieron el nombre antes de que realmente existiera. Por eso dice aquí, en la definición que intenta dar el reglamento, que se trata de los diferentes procesos que se llevan a cabo electrónicamente a través de la ventanilla digital mexicana. Ahí va uno. ¿Qué es la ventanilla digital mexicana? Pues la famosa ventanilla única. Y luego nos dice el sistema automatizado aduanero, el famoso SAI. El SAI o SAI es otra parte muy importante, la principal del sistema electrónico aduanero. Y por último dice, y los demás sistemas electrónicos que la autoridad aduanera determine. ¿Para qué? Para dejar abarcado mucho. Pero si ustedes quieren saber cómo entrar al sistema electrónico aduanero, no hay manera porque no es un sistema, es un grupo de sistemas que se iban a integrar al PITA. ¿Y por qué insisto en que se iban a integrar al PITA? Porque de ahí viene, esta es, digamos, la introducción hacia lo que vamos a platicar ahorita de el famoso nuevo COBE de la ANAM. ¿Ok? Tenemos otra definición que no nos pone la ley aduanera y es la ventanilla digital mexicana de comercio exterior. En toda la ley aduanera existe esta definición, ventanilla digital mexicana de comercio exterior, pero no nos dicen qué es. Sencillamente es la ventanilla única, así de sencillo. Pero en la página oficial se llama ventanilla única y en la ley aduanera se llama ventanilla digital mexicana. Entonces, hasta pudiera pensarse que se tratan de dos ventanillas, pero no, es la misma. Inexplicablemente en la ley le ponen un nombre y en el portal de internet le ponen otro nombre. Para todos nosotros ventanilla única, pero para la Secretaría de Hacienda se llama ventanilla digital mexicana. Bueno, ley aduanera tampoco nos pone definiciones. Sin embargo, sale al rescate su primo, la Secretaría de Economía, en donde a través del acuerdo en el cual se emiten reglas y criterios de carácter general, publicados este año, el 9 de mayo, nos da mediante la regla 1.2.1 la definición que dice, para efectos del presente acuerdo se entenderá por ventanilla digital la prevista en el decreto que se establece la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero del 2011, disponible en la página www.ventanillaunica.gov.mx. Y así es como se vincula ventanilla digital con ventanilla única. Adelante. Y por último, nos faltan estas definiciones también. ¿Qué es información relativa al valor y demás datos de comercialización? Aquí pueden decir, no, Jorge, esto no es una definición, es una oración. Información relativa al valor y demás datos de comercialización. Pues resulta que en la ley aduanera muchísimas veces se hace mención a este documento, ¿sí? Pero no le ponen un nombre al documento. Le ponen, así como se los estoy diciendo,
información relativa al valor y demás datos de comercialización. ¿Qué debemos de entender por eso? No hay definición, pero entiéndase lo que es acuse de valor o lo que antes conocíamos como COBE. Entonces, cada vez que diga la ley, deberás transmitir en la información relativa al valor y demás datos de comercialización, ustedes deberán entender que eso es un COBE. Ahora, ¿por qué dice acuse de valor antes COBE? Porque cuando empezó el COBE, se llamaba comprobante de valor electrónico. De ahí es donde salen las siglas de COBE. Y se nos quedó y lo seguimos usando porque en el número que nos regresa este COBE, empieza con la palabra COBE. Viene COBE y luego una numeración 1, 2, 3, 4, etcétera, un consecutivo. Le dejaron ese acrónimo dentro del número de acuse, pero ya no más, ya no se llama comprobante de valor electrónico. Si ustedes tienen la oportunidad de abrir un COBE, vean que en la parte de arriba dice acuse de valor, ya no dice COBE. Y esto tiene una explicación muy lógica. Cuando le pusieron el nombre de COBE, efectivamente era un error porque decía comprobante de valor electrónico. Entonces, al decir comprobante de valor, había problema en las auditorías porque algunos abogados muy hábiles y de manera correcta, pensando de manera correcta, en la auditoría el SAT llegaba y les decía, necesito que me compruebes el valor de esta operación. Y los abogados exhibían un COBE. Obviamente la autoridad decía, no, espérame, ese COBE lo hiciste tú. Yo quiero que tú me compruebes el valor. Por eso, pero este documento está firmado por el SAT. Está firmado por el contribuyente con un sello del SAT de aceptación y el documento se llama comprobante de valor electrónico. ¿Cómo puede decir la autoridad que no es un comprobante si el documento se llama comprobante? Entonces se dieron cuenta que había sido un error muy grande el llamarle comprobante. Por ese motivo le decidieron cambiar a acuse de valor. Acuso que tengo el envío de la información, más no estoy dándolo como un comprobante. Y luego, por último, tenemos lo que antes se llamaba número de COBE, que ahora sería número de acuse de valor. Adelante, Ru. Transmisión y conservación de la información. Bien, para ver este tema es necesario remitirnos al artículo 6 de la ley aduanera, que ahí lo tenemos en pantalla, y dice que el artículo 6 está bastante largo, pero es muy importante algunos puntos. Por ejemplo, aquí al iniciar dice que cuando las disposiciones de esta ley obliguen a transmitir, presentar información o realizar algún trámite ante la autoridad, esas deberán efectuarse a través del sistema electrónico aduanero. Aquí viene el punto medular, ¿no? Me dice, cuando tú necesites transmitir o presentar información, tienes que hacerlo a través del sistema electrónico aduanero. ¿Y qué rayos es el sistema electrónico aduanero? Bueno, ya dijimos, ese es ventanilla única, SAI y cualquier otro sistema que la autoridad aduanera determine. ¿Ok? Por eso ahora ya no se exhiben físicamente los papeles ante la aduana, sino que se adjuntan a través del sistema electrónico aduanero. Ok, ¿cómo se va a hacer esto? Pues mediante documento electrónico o digital, según se exija. Ya tenemos la definición de electrónico y digital. Uno es escrito, otro es escaneado. Si se dan cuenta, vamos armando el rompecabezas poco a poco, pero con fundamentación. Como les dije al principio, todos sabemos cuáles son los documentos que se anexan, pero el por qué se anexan y dónde está la obligación en esos artículos que estamos viendo. El artículo 6 continúa diciendo, empleando la firma electrónica avanzada, sello digital u otro medio electrónico tecnológico de identificación en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria. Volvemos al problema. Dice otra vez el Servicio de Administración Tributaria, cuando actualmente ya está en funciones la ANAM, que le está quitando funciones al SAT. Entonces, hasta ahorita, ¿qué nos dice?
la ley, y sabemos que la ley va más arriba de reglamentos y de circulares. La ley me dice, si tú tienes que transmitir una información, por ejemplo, un COBE, lo tienes que hacer a través de la ventanilla digital con el sello o fiel que te dé el SAT. Ojo, eso es importantísimo para el tema que vamos a ver del nuevo COBE de la NAM. Bueno, más adelante nos dice en las que las demás, en la, perdón, me perdí un poquito, condiciones que establezca el SAT, en las que además se podrán determinar los casos en la que la información o trámite se presente a través de medios distintos al electrónico o digital. El SAT, otra vez, señalará mediante reglas los medios tecnológicos de identificación a que se refiere el presente artículo. ¿Ok? Aquí está dando una salvedad. Dice, se puede, por instrucción expresa del SAT, se pueden autorizar otros medios, pero el propio SAT, mediante reglas, y reglas está subrayado porque acuérdense que dijimos que son reglas del SAT en las definiciones. Es decir, para que se pueda hacer de otro medio, el propio SAT tiene que decir, mediante las reglas del SAT, en cuál medio va a ser. Y hasta el día de hoy eso no está, no hay otro medio en el SAT. Seguimos en el segundo renglón o párrafo en donde dice que la información electrónica, la firma electrónica avanzada o el sello digital amparados por un certificado vigente o cualquier otro medio tecnológico de identificación que se utilicen en la transmisión o presentación de un documento electrónico o digital producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a información que se presente con firma autógrafa. Aquí te está diciendo que algo firmado con una fiel tiene los mismos efectos que con firma electrónica. Vamos a pasar al tercer párrafo porque dice más cosas, pero es todo en fundamento a la firma electrónica. Cuando se reciba en el sistema electrónico aduanero documento electrónico o digital, generará el acuse respectivo, lo que acreditará el documento fue transmitido y se presumirá, salvo en sentido contrario, que el mismo fue recibido en el sistema en la fecha y hora que se consigne en el acuse de recibo. Acuse respectivo se refiere, como dice aquí el muñequito, entiéndase un e-document. Ese es el acuse de un documento transmitido. Ese es en el caso de documentos digitales. Recordemos que hay dos. Los digitales van a ser conforme al documento e-document. Pero ¿qué pasa con los electrónicos, los que se capturan en un sistema como la ventanilla única? También te dan un acuse, pero eso se le llama folios y se ponen también en el pedimento en el campo de permisos. Siguiente. Ok. Segunda parte de este artículo. Dice, el documento electrónico o digital recibido en el sistema electrónico aduanero tendrá pleno valor legal y probatorio y se deberá conservar por los obligados en el formato en el que se haya generado. Esta parte es importantísima. Está en color verde para distinguirla. Dice que se deberá conservar por los obligados, o sea, por el importador o el agente aduanal, o los dos, según sea el caso, en el formato en que se haya generado. Recordemos que actualmente todos los archivos electrónicos y las auditorías son electrónicas. Entonces, ¿cómo debo conservar un documento? ¿En documento físico o en documento electrónico? Aquí el artículo 6 nos deja clara esa parte. Nos dice que en la forma en que se haya generado. Es decir, si a mí me mandan un TEMEC electrónico, un certificado TEMEC electrónico, así lo puedo conservar. Si yo digitalicé un archivo en BUSEM, lo puedo guardar de esta manera. Pero si a mí me dieron un documento original, como es un caso real, el caso del certificado de origen de Europa, el EUR1,
a veces mal llamado euro, porque euro se llama la moneda, el certificado se llama EUR1, certificado de circulación EUR1. Estos, como ustedes saben, son originales. También son originales las facturas que amparan mercancía menos de 6,000 euros y que llevan firma autógrafa. Entonces, ¿cómo debo de conservar esos documentos que no son electrónicos? Pues aquí lo dice claramente, en la forma en que hayan sido generados. Es decir, ese lo vas a tener que conservar en original. Esto no quita que uno lo tiene que digitalizar y transmitir a la BUSEM, pero su conservación sí debe ser original. Bien, y el último párrafo nos dice que en caso de discrepancia entre la información de los datos transmitidos y el documento y contenido en documento electrónico o digital, básicamente dice que va a prevalecer la primera. Es decir, primero va a prevalecer lo que fue transmitido, salvo indicación en contrario. Bien, el último párrafo dice, con independencia de lo dispuesto en el artículo 36-A de esta ley, que es precisamente la que nos habla de los documentos que se van a anexar al pedimento, y demás disposiciones jurídicas aplicables a efectos de verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con aquellos relacionados deberán conservar la documentación relacionada con las operaciones de comercio exterior en la forma en que haya sido emitido u obtenido. Está reforzando lo que se dijo en 2 párrafos anteriores. Adelante. Bien, ahora sí vamos con la transmisión del famoso acuse de valor, antes COBE. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué transmitimos un documento electrónico como acuse de valor? Bueno, número 1, porque el artículo 6 ya me dijo que yo tengo la obligación de hacerlo. Todo documento transmitido lo debo hacer a través del sistema electrónico ANER. Pero específicamente en el COBE, que le llamamos COBE, voy a decir COBE para que nos entendamos, pero se llama acuse de valor. El acuse de valor, hay un artículo especial 59-A en el que dice, ¿qué dice el 59 normal? Obligaciones del importador. Y el 59A dice, quienes introduzcan o extraigan mercancías de territorio nacional para ser destinadas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir mediante documento electrónico a las autoridades aduaneras la información relativa a su valor y en su caso demás datos de comercialización. Ojo, aquí se los puse en color verde. ¿Se dan cuenta? Dice, la información relativa a su valor y en su caso demás datos con su comercialización. Todo eso, resúmanlo en una frase y es el COBE. ¿Ok? Antes de su despacho aduanero, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria. Aquí lo puse en color rojo. ¿Por qué? Porque otra vez, insisto, dice que lo que el 59 me dice es, tú importador o exportador, tienes la obligación de transmitir esta información al SAT, pero en las condiciones que el SAT diga. ¿Ok? Aquí pueden decir, Jorge, pues está clarísimo, siempre lo hemos sabido. ¿Por qué tanto énfasis en que el SAT? Pues voy para allá. Ahorita lo explico y tiene que ver con la ANAM. Finalmente dice, mediante reglas sabemos que son reglas del SAT, mismas que se entenderán por transmitida una vez que se genere el acuse correspondiente, o sea, el número de COBE, que emita el sistema electrónico aduanero. El acuse se deberá declarar en el pedimento para los efectos del artículo 36 de esta ley y demás disposiciones aplicables. O sea, aquí nos dice que lo debo de hacer y transmitir. Ahora, aquí viene la ilustración que está ahí, Breaking News. ¿Qué pasa? La ANAM publica lineamientos para el documento de valor y comercialización.
ahora llamado DVC. DVC. Para efectos prácticos vamos a ponerle Licenciado, ya no te escuchamos. ahí ya. Listo. Perfecto. Les decía que aquí vamos a explicar ya por qué tanto énfasis con el tema SAT y la NAM. Bueno, como ustedes saben, la nueva administración de México, el nuevo gobierno autodenominado 4T, ha decidido que debido a la corrupción que percibe en las aduanas, cosa que yo difiero porque la mayoría de los importadores y agentes aduanales son personas honorables. Sin embargo, sí sabemos que la droga y el contrabando entra por las aduanas. No lo descargan en las playas ni nada de esto, entra por las aduanas, pero es una parte minoritaria. Sin embargo, el gobierno actual decide que debe de erradicar completamente estas prácticas de contrabando, drogas, etcétera, y al ver que entran por las aduanas, asume que el ejército debe tener control sobre estas entradas, ¿sí? Entonces crea una agencia nacional de aduanas, la cual esa agencia nacional de aduanas tiene elementos militares o exmilitares en sus filas. Sabemos de manera oficial que el día 5 de diciembre tienen una instrucción todos los civiles de abandonar las aduanas para que ya entren de manera definitiva la ANAM, que entendemos que es una agencia de carácter militar que va a controlar las aduanas. Bueno, entonces, es algo que ya se sabe, dicho hasta por la propia gente de la ANAM. Como ellos van a tomar posesión poco a poco y ya de manera definitiva el 5 de diciembre de este año, ha habido una transición en la que el SAT le tiene que entregar las aduanas y esa transición lamentablemente ha sido muy ríspida. No ha sido una transición sana en donde el SAT amablemente entrega todos los sistemas, todas las claves, todo el poder, vamos a llamarlo, a la NAM. Ha habido mucha resistencia. ¿Por qué? Porque pues prácticamente están desalojando a la gente y llevándose sus fuentes de trabajo. Entonces hay un grupo muy fuerte ahí de resistencia. Al final se va a hacer, tarde o temprano se va a hacer. Bueno, ante la falta de información del SAT y falta de control de los sistemas electrónicos y tener, como dicen, visibilidad, qué es lo que está pasando por las aduanas, la ANAM decide hacer su propio programa, decide hacer su propio sistema electrónico aduanero, violentando la ley aduanera, porque se los acabo de leer, cada vez que la ley aduanera dice sistema electrónico aduanero, transmisión del SAT, dice que el SAT debe de crear y autorizar esos programas y excepciones también. Bueno, para no hacerlo muy largo, resulta que el día 1 de agosto, o sea, a nada de unos días de aquí, la ANAM libera su programa, su primer programa ya propio de la ANAM, que se llama Aviso de Cruce, por sus siglas AVC, Aviso de Cruce. Ese AVC, vamos a llamarlo ABC para efectos prácticos, entró en vigor el 1 de agosto. Se dio una plática aquí. El curso inmediato anterior a este fue dado por Carlos Patiño en este foro y les habló de ese pequeño cambio, pequeño gran cambio. ¿Por qué pequeño? Porque para el importador debería ser transparente, no deberían ustedes tener mayor complicación. Sin embargo, resulta que sí, el día lunes 1 y martes 2, sí hubo un gran congestionamiento en las aduanas, muchísima confusión, y hasta el día de hoy siguen
habiendo errores, porque los pedimentos, si se modulan en ese sistema ABC, ya no se modulan en el sistema del SAT. Entonces, para el SAT, el pedimento está pagado, pero no modulado. Eso provoca que a los días los pedimentos se venzan y bloqueen las patentes de los diversos agentes aduanales. A nosotros, por supuesto, ya nos pasó en esta semana 2 veces, ya lo solventamos, pero sí ha causado conflicto con todos. Entonces, están en una guerra. Hay noticias, ustedes pueden googlearlos rápidamente. La titular del SAT, Raquel Buenrostro, donde le está pidiendo de forma amable al titular de la ANAM que deje sin efectos o suspenda de manera provisional este nuevo sistema hasta que estén integrados los 2 sistemas, lo cual no ha sucedido. No ha sucedido. Suspendieron de manera provisional 3 modalidades, pero el aviso de cruce sigue operando. Les soy sincero, no está a su máxima capacidad. Sigue habiendo problemas, pero es un hecho de que ya está funcionando y no tienen la intención de echarlo para atrás. Bueno, hasta ahí vamos más o menos bien con el cambio. Un poquito de conflictos, pero ahí va fluyendo, sin muchas afectaciones para ustedes. Pero resulta que en el día 2 de estar operando este nuevo aviso de cruce, nos sacan la noticia de que crean un nuevo COBE, el cual es este que está aquí en la pantalla, que dice, la ANAM publica los lineamientos para el documento de valor y comercialización llamado DVC. ¿Y qué tiene eso de malo? Para la NAM, nada, porque anteriormente ellos cruzaban la mercancía, ya con la visa de cruce ya saben qué es lo que va cruzando, pero no saben si tiene COBE, no lo pueden ver. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque está en propiedad del SAT y no tienen los accesos. Entonces la ANAM dice, pues como ya jaló 2 días el aviso de cruce, vámonos de lleno con el nuevo COBE, que vamos a llamar DVC, en donde ya no vas a necesitar la fiel del SAT, porque lo que quieren es desligarse. Entonces va a haber que entrar a un portal que la ANAM nos va a liberar, donde los importadores van a tener que crear un usuario y contraseña, compartirnoslos a los agentes aduanales, eso es en lugar de los sellos digitales que nos daban anteriormente, para poder hacer la transmisión de este nuevo COBE. ¿Cómo nos va a ir? No lo sé. Lo que sí les puedo decir es que no está ajustado a la ley, porque no está reconocido por el SAT. Hasta el día de hoy no está reconocido por el SAT. Y lamentablemente la ley dice que el sistema electrónico aduanero es lo que el SAT determine mediante las propias reglas del SAT. Ok. Pues aclarado eso, vamos a seguir con la presentación. Adelante, Roberto. Bien, vámonos de lleno ya a lo que es el contenido de este curso, que es los documentos que se deben anexar al pedimento. Bueno, el artículo 36 nos dice que para efectos del artículo, perdón, recapitulo, el artículo 36A, que es el que nos dice los documentos que se anexan al pedimento, nos dice que con respecto al artículo 36, el normal, que no es más que el que habla de la existencia de un pedimento y la obligación de presentarlo. Bueno, y nos dice que relacionado con el artículo 6, que ya lo vimos bastante detalle, que es el que dice que debes de transmitirlo a través de la ventanilla digital y los demás medios electrónicos del SAI, y debes de conservarlos en la forma en que fueron expedidos. Nos dice este artículo que quienes introduzcan o extraigan mercancía están obligados a transmitir en un documento electrónico o digital como anexos al pedimento, y pone aquí unas excepciones, ¿no? Excepto lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. La información que a continuación se describe, la cual deberá contener el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitir. Listo. El siguiente. La fracción primera. Aquí viene el primer documento que debemos entregar. Antes decíamos factura comercial, ya no. Ahora dice la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización. Ok, acuérdense del muñequito que nos dijo, entiéndase, COBE. Todo eso.
Ahí está, mira, ahí está recordándolos. Dice, de las mercancías contenidas en el comprobante fiscal digital. Obvio, no va a haber un comprobante fiscal digital porque es una mercancía de importación. Sin embargo, recuerden que mediante regla específica 318, nos dice que los documentos que comprueben el valor de una importación puede ser nacional o extranjera. Entonces, si yo compro una mercancía de importación nacional en un puerto mexicano, sí puedo tener un CFDI, que sería la primera parte. O bien, dice, o documento equivalente. Ya sabemos lo que es un documento equivalente, porque para eso leemos las definiciones. Es el que tenga carácter fiscal en el extranjero y nos dé el valor de la mercancía. Entiéndase, factura comercial para efectos prácticos. Entonces, ¿cómo lo vamos a transmitir esto? Bueno, aquí dice, primero, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transacción y declarando el acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59A, que ya vimos. En resumen, la fracción primera nos dice que debo de transmitir un COBE basado en la información que tiene la factura comercial. En palabras de Cristiano, así se resumiría. Debes transmitir un COBE basado en la información y valor que tenga su factura comercial. ¿Ok? Aquí está escrito con palabras más técnicas, pero ya vimos todas las definiciones. Otra vez, aquí vamos a caer en conflicto, porque cuando entre en vigor este nuevo documento de valor y comercialización, no va a estar transmitido al sistema electrónico aduanero, a menos que el SAT mande unas reglas de carácter general en las que diga que se autoriza este uso. Ya el tiempo nos dirá cómo se hace. Siguiente, Ru. Bien, vámonos a la fracción primera todavía, pero inciso B, segundo documento que debemos anexar al pedimento, dice, la contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás documentos de transporte y que se requiera el servicio de administración tributaria mediante reglas, declarando el acuse que se prevé en el artículo 20, fracción 7 de la presente ley o el número de documento de transporte que corresponda. Bueno, ¿a qué se refiere? Nos dice, anexa el documento de transporte. ¿Cuál? Pues aquí en la ilustración estamos viendo que hay tráfico marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario. ¿Ok? ¿Cómo se llaman esos documentos? Aquí abajo lo dice. Si yo trabajo un transporte marítimo o fluvial, es decir, por agua, el documento se llama conocimiento de embarque, o BL en inglés, Bill of Loading. El Bill of Landing. ¿Okay? Este es el conocimiento de embarque, BL por sus siglas, más usado. Pero si yo trabajo el transporte aéreo, entonces ese documento ya se llama guía aérea. Y si trabajo un transporte carretero, en México el nombre es carta de porte. Carta de porte. Sin embargo, si yo ese transporte carretero lo manejo por la aduana fronteriza de Laredo, el documento no se llama carta de porte, porque en Estados Unidos no le llaman carta de porte, y lo ponen normalmente también como BL o Waybill, también le llevan a llamar. Es un BL. ¿Qué pasa con el transporte ferroviario? Pues se llama carta de porte ferroviario. ¿Ok? Adelante. Por último decía ese artículo, me regreso un momentito, decía también, transmitido conforme al artículo 20 de la ley. ¿A qué se refiere esto? En algunos documentos, no en todos, se tiene que transmitir por parte de la empresa porteadora o naviera o aerolínea. Esta información se debe transmitir al SAT.
En el caso de los marítimos, sí se transmite 24 horas antes de que llegue el barco, pero yo no necesito hacer nada más. Yo pongo mi número de BL y listo. Sin embargo, en el aéreo también se transmite, pero hay que poner un número que ya está transmitido y el cual sí es validable. Insisto, si yo pongo en marítimo un número de BL equivocado, el sistema me va a permitir continuar, pero en la guía aérea no, porque están validadas todos los números de guía. Y cuando no lo hacen por omisión del transportista, de la empresa aérea, pues los detienen. No se puede validar porque dice que la guía es inexistente. Son los únicos dos en donde existe esto. En el tráfico terrestre no existe y en en el ferroviario tampoco están validadas esas guías. Ahora sí, adelante. Pasamos al tercer documento. El tercer documento que se anexa, aquí está, es el inciso C. Dice, el que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y nomenclatura que le corresponda conforme a la tarifa del Impuesto General de Importación. Bueno, aquí les puse una imagen tomada de las páginas de Ventanilla Única, que es donde todas las entidades que están relacionadas con las regulaciones de comercio exterior están agrupadas en la Ventanilla Única y desde ahí se tramita sus permisos y sus comprobantes de regulaciones. Tenemos, por ejemplo, Secretaría de Hacienda. ¿En qué afecta Secretaría de Hacienda a comercio exterior en regulaciones? Bueno, ellos ponen los precios estimados, por ejemplo. Luego tenemos Secretaría de Economía. Ellos dan avisos automáticos de aceros y textiles, entre otras cosas. Secretaría de Salud. Ellos otorgan certificados, permisos de importación y también registros sanitarios. Secretaría de Agricultura, que era la Zagarpa antes, ahora SADER, ellos regulan la entrada y salida de mercancías de animales de granja y sus alimentos y derivados de estos animales. ¿Ok? Secretaría de Medio Ambiente o Semarnat es muy similar y a veces se confunde porque esos regulan casi lo mismo, pero para animales no de granja, sino para animales de la vida silvestre. Ejemplo, si yo voy a tener un venado o una piel de venado, me va a regular Semarnat. Si voy a traer una res o una piel de res, me va a regular Zagarpa. Si voy a traer cocodrilo, otra vez Semarnat. También regula la madera por ser forestal, lo que es la Semarnat. Luego tenemos la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía da algunos permisos para, por ejemplo, hidrocarburos, para torres eléctricas y otras cosas relacionadas con la energía. Sedena regula las armas y algunos productos que no son armas, pero que se pueden utilizar para armas, como por ejemplo apuntadores láser y unos productos que pueden ser explosivos utilizados como explosivos. Por ejemplo, uno que se llama flakes de aluminio, que son unas hojuelas de aluminio que combinadas con otros productos son altamente explosivas. También lo regula la Sedena. Luego tenemos el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que regula la salida de mercancías que pueden ser consideradas patrimonio de México, como por ejemplo estatuillas y demás objetos que son de pertenencia a la nación, como por ejemplo las que son de origen étnico, prehispánicas, todo eso lo regulan ellos. El Instituto Nacional de Bellas Artes regula productos de reciente creación, de
artistas plásticos mexicanos famosos, ¿no? Por ejemplo, un cuadro de Frida Kahlo, un cuadro de José Clemente Orozco, etc. Si los cuadros son de un pintor mexicano actual y vivo, no está regulado por esta institución. Bien, y por último tenemos dos que no son del gobierno, pero son instituciones avaladas por el gobierno, que es la ANMECAFE, que regula la salida del café, y el Consejo Regulador del Tequila, que precisamente se dedica a eso, ¿no? La que nos da los certificados de cumplimiento del tequila. Entonces, en este rubro, en el inciso C, vamos a digitalizar todos los documentos que nos dieron estas entidades como un cumplimiento de la regulación o restricción arancelaria. Digitalizar cuando sean expedidos de esa forma y transmitir escrito cuando son hechos mediante la ventanilla única. ¿Ok? Son las dos opciones. Pero dice este artículo, o esta parte del artículo, esta fracción dice, siempre que se identifiquen en términos de la fracción arancelaria. Es decir, para que yo deba de transmitir un documento que compruebe una regulación, esta regulación tiene que estar publicada en el Diario Oficial de la Federación y tiene que estar identificada a nivel fracción. ¿Quién dice esto? La Ley de Comercio Exterior, como lo dice la fracción aquí. No le ponen ahí, pero si son curiosos, chéquense el artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior y ahí es donde pone esta obligación. Pasamos al siguiente. Cuarto documento que debemos anexar: las que determinen la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos marcados de país de origen y otros medios que para efectos se establezcan de conformidad con las disposiciones aplicables. Aquí les quiero hacer un paréntesis. México siempre se ha caracterizado por ser una aduana demasiado regulatoria. Estábamos entre las más reguladas del mundo, compitiendo con Rusia y otras aduanas muy severas. Pero a partir de los sexenios anteriores, empezando con Carlos Salinas de Gortari, inició un proceso de apertura comercial y se fue liberando un poquito el comercio. Les insisto, Carlos Salinas fue el que dio el primer paso hacia TLCs y otras programas de fomento en el que se fueron creciendo el intercambio comercial. Si se dan cuenta, no todo es malo, no siempre hay algo bueno dentro de lo malo. Entonces, empieza con Carlos Salinas, luego sigue Zedillo empieza a poner un poquito más en funcionamiento esto, sin embargo era muy regulado. Cuando luego viene Fox, bueno, el de Fox fue prácticamente un sexenio perdido, ¿eh? Pero en el sexenio de Calderón viene una desregulación bastante importante. Antes, los que tenemos mucho tiempo en esto, teníamos un dolor de cabeza llamado Anexo 18. Era una cosa tremenda cumplir con ese Anexo 18. Eran unos datos de identificación individual que nos pedían, sin exagerarles, cuando traíamos un tornillo, de qué tipo de acero y bajo qué norma estaba construido, etcétera. Si yo estoy importando, no sé, unos anaqueles y trae unos tornillos, ¿yo cómo voy a saber con qué norma están fabricados esos tornillos? Bueno, era un dolor de cabeza tremendo. Y también estaba la obligación de presentar el certificado de origen en todos los casos. En todos los casos había que presentar el certificado de origen. Viene Calderón, quita el anexo 18, gracias a Dios, lo quita. Intentó también quitar que las normas oficiales se verificaran en el punto de entrada, pero no pudo, había muchos intereses comerciales de por medio. Pero quita, ¿qué es lo que tiene que ver con este párrafo? La obligatoriedad de presentar el certificado de origen en todos los casos. Y los deja resumido en estas 4 que están aquí. Solamente vas a presentar el certificado cuando traigas aplicación de preferencia arancelaria, es decir, aplicación de un TLC. Otro,
Cuotas compensatorias. Cuando tu producto está sujeto a una cuota y tú quieres decir o comprobar que no eres de ese país de la cuota, tienes la obligación de presentar un certificado para desvirtuar que tú no eres aplicable a esa cuota. Cupos, el cupo se refiere a, son como una especie de permisos que da la Secretaría de Economía, pero basado en una cantidad, por eso se llama cupo. Un ejemplo muy claro es la leche. Aquí en México tenemos una protección, un proteccionismo a los productores de leche. Sin embargo, siempre salimos con un déficit, es decir, no alcanza la producción de leche para el consumo tan alto que tenemos en el país. Entonces, siempre tenemos que importar cierta cantidad y la Secretaría de Economía asigna esos cupos, pero esos cupos están identificados por país. Entonces, puede autorizar unos cupos para importar mercancía, no sé, por ejemplo, leche de Holanda. Pero si yo traigo leche de Sudáfrica, probablemente no esté autorizado. Y entonces, al traer yo un cupo para leche holandesa, tengo que traer un certificado que compruebe que la mercancía es acorde al cupo que necesito. Y por último, un tema que yo la verdad en la práctica nunca lo he visto, marcado de país de origen, que era parte del texto original del TLC y en muy pocos documentos viene este texto de marcado de país de origen, tiene que ver con la procedencia de la mercancía, pero íntimamente relacionado con la preferencia arancelaria, entonces prácticamente podía quedar agrupado en el primero sin ningún problema, pero la autoridad decide ponerlo en un punto aparte, en efectos prácticos no se usa. Y por último, se deja la puertita abierta y otras medidas que al efecto establezca de conformidad con las disposiciones aplicables. No se usa, pero dejaron la puertita para cualquier momento, sacan una modificación. Ya está en ley. El siguiente, Robert. Bueno, aquí nos vamos ya a el quinto documento que se debe anexar para cumplir con lo dispuesto en el 36A y se refiere específicamente a documento digital en el que conste la garantía efectuada por la cuenta banera. Primer punto, dijo documento digital. ¿Qué quiere decir esto? Que tú obtienes el documento y lo escaneas. No se tramita, lo escaneas. Y en ese debe constar la garantía que menciona el 84 de esta ley cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establece la Secretaría. ¿Qué quiere decir esto? La Secretaría de Hacienda, en algunos casos, muy especialmente en prendas de vestir y textiles, hay otras mercancías, pero son las menos de las veces. A nivel fracción, identifica, como vemos aquí abajo en la ilustración, aquí está la publicación, pone la fracción arancelaria, que en este caso corresponde a camisetas tipo t-shirt o playeras que le decimos en México, para hombres y mujeres, y nos dice que cuando son para hombres y mujeres deben tener un precio estimado de $1.01. En cambio, en el de abajo, que es el 99, que no está señalado, es decir, cuando no es ni para hombres ni para mujeres, por ejemplo, para niños, debe tener un valor de $0.88. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo compro mercancía arriba de ese precio? Sin ningún problema. Arriba no hay problema. ¿Y qué pasa si yo lo importo abajo de ese precio? ¿No lo puedo importar? Claro que sí se puede importar. Pero, entonces lo que voy a tener que hacer es un ejercicio en el que calculo mis impuestos. Supongamos que yo lo compro en lugar de 1.01, lo compro a 99 centavos. Ajá. Entonces calculo mis impuestos y si mis impuestos totales a pagar con ese valor de 99 son, vamos a suponer, 100,000 pesos de impuestos totales, IVA, IGI, DTA, todos los impuestos, 100,000 pesos. Hago un cálculo, ¿qué pasa si yo lo hubiera traído a 1.01 como quería la autoridad? Que en lugar de 100,000 pesos, yo tendría que haber pagado 105,000 pesos. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia de 5,000. Esa diferencia la tengo que ir a depositar a un banco
en una cuenta especial que se llama cuenta aduanera de garantía. Y me entregan un comprobante. Ese comprobante lo debo de digitalizar y anexar al pedimento. En la siguiente lámina vamos a ver cómo es este comprobante. Ahí lo tienen. Este es un ejemplo. Obviamente está vacío en su mayoría de los datos y los pocos datos que están llenados son falsos. Es nada más para que ustedes, si nunca han visto una cuenta aduanera de garantía, este es un comprobante de depósito en cuenta aduanera de garantía. Lo digitalizo y lo mando como un e-document. Listo. Pasamos al siguiente. Bien, el 36A, este también muy poca gente 36A, fracción primera, inciso F, muy poca gente lo ocupa porque esto nada más se ocupa para mercancía a granel. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Que debemos anexar el dictamen emitido por personas morales autorizadas conforme al artículo 16A, segundo párrafo, fracción primera de esta ley, que avale el peso, volumen u otras características inherentes a las mercancías y en su caso el certificado vigente que avale que las que los mecanismos de medición con los que cuente el importador están debidamente calibrados en los términos del segundo párrafo, fracción segunda del citado artículo. La información que se refiere a este inciso únicamente será aplicable tratándose de despachos de mercancías que se establezca el servicio de administración tributaria mediante reglas que por su naturaleza requieran de equipos de sistemas o instrumentos especializados en términos del 16-C de esta ley. ¿Cómo funciona esto? Miren, cuando ustedes traen un granel, lo que van a hacer es, según esta ilustración, ven un camión vacío, pasa una báscula, le toman un peso, ese mismo camión va a la aduana, carga y inmediatamente pasa a una, es la misma báscula, están en las inmediaciones de la aduana, pasa esa misma báscula y entonces le otorgan un certificado. ¿Qué es ese certificado? Pues muchas veces es un mendigo ticket, no tiene más chiste, es un ticket donde te dice, este camión pesaba 10 toneladas antes de cargar y luego cargó y volvió a pesar el mismo camión y en lugar de 10 toneladas ahora pesa 33 toneladas. Entonces el certificado sale por la diferencia, que son los 23, que es ya la mercancía que traes. Eso es en resumen ese certificado de peso o volumen y se debe de anexar al pedimento en los casos de que importemos granel. Siguiente. Ya aquí acabamos con todos los documentos que se deben anexar, pero viene este segundo párrafo importantísimo, importantísimo. Les decía yo del famoso anexo 18 que eliminó Calderón y este es un vestigio de ese anexo 18, pero ya quedó de forma más light. En el segundo párrafo dice, en caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, la información relativa a los números de serie, número de parte, no dice número de parte, pero entiéndase, número de parte, marca, modelo o en su defecto, las especificaciones técnicas y comerciales, necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares cuando dichos datos existan, ¿ok? Oye, ¿y qué pasa si mi mercancía no trae serie? No te preocupes, es cuando dichos datos existan. ¿Y qué pasa si mi mercancía no tiene marca? No te preocupes, solamente cuando exista la debes de declarar, ¿ok? ¿Dónde debo de declarar estos datos? Como marca, modelo, serie. Bueno, aquí mismo lo dice adelante. Dice, esta información deberá consignarse en la información transmitida relativa al valor y demás datos de comercialización de las mercancías. Entiéndase, COBE, exactamente. Por eso está en color verde y por eso ya lo vimos antes. Así podemos leer más fácilmente la ley. Si no conocemos esos conceptos súper básicos,
cuando leamos todo este párrafote no vamos a saber qué dijeron realmente. Aquí todo eso se resume a transmítelo en la COBE, ¿ok? Tus números de parte modelo, transmítelo en la COBE. Por ahí tenemos clientes que dicen, es que el agente anal no me puso el número de serie en el pedimento. No hay problema. ¿Lo puso en la COBE? Sí. Ah, sin problema. No, pues que en la COBE tampoco lo puso. Ah, entonces sí estás en un gran problema, porque en la COBE sí debe de venir. Anteriormente, esta fracción segunda de la ley decía, esta información deberá consignarse en el pedimento o en la factura comercial. Así lo decía. Entonces, yo lo tenía que traer o en el pedimento o en la factura. Si no lo traía en alguno de los dos, pues entonces ya estaba en problemas. Actualmente no, actualmente te lo está diciendo aquí clarito. Hay importadores que deciden ponerlo además en el pedimento, porque la COBE, ustedes saben que normalmente pues te ponemos el puro número y todo el mundo tiene sus pedimentos a la mano, pero sus COBEs no tan a la mano, que debería tenerlo igual en el mismo expediente, pero por usos y costumbres dicen, yo quiero ponerlo en el pedimento. Sin problema, ponlo en el pedimento, no hay inconveniente. Pero legalmente la obligación es en el COBE. Si no lo pones en el pedimento y te llega una auditoría, lo único que vas a hacer es decirle, este pedimento menciona esta COBE y esta COBE menciona mis números de marca, módulo y serie. Y listo. Pero si no viene la COBE, entonces vas a tener una multa. Y esa multa va a ser aproximadamente entre 22,000 pesos y 32,000 pesos de multa por cada documento que tenga omisiones. Entonces, no es nada digno de dejarse pasar. Bien, excepciones. Dice, no obstante lo anterior, las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, entiéndase, empresas IMEX, no están obligadas a identificar las mercancías cuando realicen importaciones temporales. Ojo, no vayan a pensar, yo soy IMEX, yo no pongo números de serie. No, no, no. Solamente para las temporales. ¿Por qué? Porque es materia prima. Y aquí lo dice, temporales, siempre que los productos importados sean componentes, insumos o artículos semiterminados. Si yo importo una máquina para producir bienes, no, aunque sea temporal, sí debo de poner el número de serie, ¿ok? Previstos en el programa que corresponda cuando estas empresas opten por cambiar de régimen de importación definitiva, deberán de cumplir con la obligación. Es decir, en IMEX te permito no ponerlos para materia prima, pero si lo vas a cambiar de régimen, ahí ya me lo vas a tener que poner en el cambio de régimen, la marca, modelo, serie. ¿Qué más? Y transmitir los números de serie de las mercancías que hubieran importado temporalmente. Tratándose de reexpedición, se estará lo dispuesto en el 39. No vamos a ver reexpedición. Reexpedición es cuando pasa de franja fronteriza al resto del país. Me preguntan a veces, Jorge, pero ahí en el artículo 36 no dice que debamos poner el lote. ¿Por qué debería yo de poner el lote? Por dos motivos. Número uno, en el instructivo de llenado del COBE, que se llama Diccionario de Datos COBE, en ese instructivo dice que en el campo de submodelo, dice, en este campo deberás poner el lote. Y luego dice, especialmente cuando sea el único medio de identificación. ¿Ok? Bueno, pero es un instructivo. No me pueden hacer una obligación en base a un instructivo. Bueno, esta ley, de la manera en que está escrita, te lo ponen. Sí, efectivamente te dijeron serie, parte, modelo, pero dice, o en su defecto, las especificaciones técnicas y comerciales necesarias para identificar las mercancías. El lote identifica las mercancías y distinguirlas de otras similares. Para eso es el lote. El lote está hecho para, si yo importo vino y ese vino tiene un número de lote y saco luego otro lote y luego resulta que uno de esos vinos estuvo contaminado con
el compuesto que ustedes quieran. Si quieren ácido sulfúrico, hubo un derrame en la planta y contaminó el vino, etcétera, y tiene ahí un poquito de ácido y se empieza a enfermar la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que bloquean todo ese lote, dicen, busquen ese lote a donde estén, avisa a los proveedores y retiren ese lote del mercado. Entonces, el lote te ayuda a identificar una mercancía y distinguirla de otra similar. Por lo tanto, por esos dos motivos, el número de lote sí se puede, sí se debe de poner. Ejemplos de mercancías que están sujetas a marca, modelo, serie o lote. Aquí ponemos un ejemplo, laptop, por ejemplo, siempre tiene una marca, no hay laptops genéricas, siempre tiene una marca. Siempre tiene un modelo para distinguirlo unos de otros. Siempre tiene un número de serie. Otro ejemplo sería una bicicleta. La bicicleta me dicen, oye, ¿y qué ahí debo de tener marca? Bueno, normalmente sí tienen marca. En un 99% de las bicicletas tienen una marca, ¿no? No hay así genéricas intercambiables, ¿no? Y si las hubiese, tenemos también número de serie. Oye, pero ¿dónde viene el número de serie? Bueno, en esta ilustración dice dónde son los lugares más comunes donde vengan los números de serie, ¿no? El más común es exactamente abajo de los pedales, ahí donde dice el número 1. Luego también a veces viene en el manubrio, ahí por el cuadro, y rara vez por donde está el sprock. En esos lugares pueden buscar el número de serie. Otro que tiene marca, modelo y serie sería las licuadoras. Y el último ejemplo les puse una libreta. Pues esta libreta lo más que puede tener es una marca. Y tal vez un modelo, pero nunca número de serie. Las libretas no tienen número de serie. Pasamos al siguiente. Bien, cambiamos aquí de tema. Ya estamos por terminar. Vamos en tiempo. Artículo 36A nos habla ahora fracción segunda, es decir, a la exportación. Todo lo que vimos fue fracción primera a la importación. Fracción segunda es muy sencilla y nada más nos dice que debemos anexar dos documentos, el inciso A y el inciso B. El inciso A dice la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidos en el comprobante fiscal digital o documento equivalente. Aquí, como les dije, deberíamos por todo eso entender la palabra COBE, ¿ok? Sin embargo, en exportación hay una salvedad que vamos a ver en la siguiente página. Pero entendemos que va a ser el COBE basado en el CFDI o el documento equivalente, con la salvedad que vamos a ver a continuación. Y la segunda dice, las que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación que hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y nomenclatura que le corresponda en la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Es decir, otra vez, documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones no arancelarias a la exportación y que estén identificados a nivel fracción. Y por ahí los que no tengan mucha experiencia en exportación pueden decir, oye, pero yo sé, Jorge, que realmente a la exportación no hay regulaciones. Pues sí hay, pocas, muy pocas, pero sí hay. Ejemplos, tequila. Tiene una norma oficial mexicana y si no cumplimos con esa norma e intentamos hacer un despacho de exportación, nos levantan un PAMA si no tenemos el cumplimiento de la regulación del tequila. Otro caso, varias mercancías, especialmente maquinarias, tienen regulaciones de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de la Defensa para mercancías de uso dual. ¿Qué significa esto? Pues tal como lo dice, uso dual, dos usos, es decir, se puede usar para el bien o para el mal. Ejemplo, hay máquinas que pueden fabricar tubos. Esas máquinas que pueden fabricar tubos
perfectamente pueden hacer un cañón de un rifle. Es técnica o tecnológicamente viable. Entonces, esa mercancía se considera de uso dual. Están identificadas a nivel fracción, no tienen que pensarle mucho de, híjoles, ¿y qué será lo que sí para ellos pueda ser usado o no? No, ya están identificadas a nivel fracción. Se busca la fracción arancelaria en un sistema que compile todas las regulaciones. Hay diversas, como por ejemplo, RECO tiene uno, DIA tiene otro, Karen tiene el propio. Hay algunos libres como CISEX del gobierno, que son de uso libre, CISEX, y otro que se llama CIABI, también del gobierno, gratuito. Entonces ahí se buscan y aparecen las regulaciones que tienen a la importación o exportación. También otro ejemplo de exportación, las bebidas energetizantes tipo Red Bull y Monster, etcétera, también están reguladas a la exportación. Y eso lo pueden ver a través de la fracción arancelaria. Vamos a hacer énfasis entonces en la fracción primera, que nos habla de la relativa al valor y demás datos relacionados con su comercialización. Siguiente. Bien, existe una regla muy importante para exportación, así como para import tenemos la regla 318 que nos habla de los requisitos obligatorios que debe tener la factura comercial. Para export tenemos la 3138 que nos dice que para efectos del artículo 36, entiéndase, obligación de presentar el pedimento, y 36A, entiéndase, documentos que se deben anexar al pedimento. Fracción segunda, entiéndase, exportación. Inciso A, entiéndase, transmisión de COBE. De la ley, quienes exporten mercancías de manera definitiva con clave A1 en el pedimento, apéndice 2 del anexo 22, mismas que sean objeto de enajenación en términos del artículo 14, deberán transmitir el archivo electrónico CFDI, o sea, la factura mexicana, y asentar en el campo correspondiente del pedimento los números de folios fiscales del CFDI. Viene el segundo párrafo, que es importantísimo. El CFDI emitido conforme al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, que son los lineamientos que debe tener cualquier CFDI, a que se refiere la presente regla, se deberá incorporar los datos contenidos en el complemento que para efecto publique el SAT en su portal, en términos de la regla 2.7.1.19 de la resolución miscelánea fiscal. Ojo, no lo vayan a buscar en las reglas de carácter general de comercio exterior. ¿A qué se refiere esto? Aquí lo que nos dice es que al CFDI de exportación, que es una factura mexicana normalita CFDI, le debes de agregar una cosa que se llama complemento, que es lo que puse en color verde. Deberás incorporar los datos contenidos en el complemento. ¿Qué es un complemento de comercio exterior? Bueno, primero tendremos que entender que es un complemento de un CFDI. Complemento del CFDI es una parte que se le anexa al CFDI. Hay una parte general para todos los CFDIs que se usan en México y algunos casos específicos el SAT quiere más información. Por ejemplo, si ustedes le venden al gobierno, necesitan hacer un complemento del INE que quiere saber si le estás vendiendo a un funcionario, si eres un funcionario y algunas otras cosas, ¿no? También hay complementos, por supuesto, de comercio exterior, el complemento de carta aporte, que también ha sido tema de estos cursos, es un complemento, no es una factura simple, es una factura de flete con datos adicionales complementarios, como son, por ejemplo, el número del vehículo, la marca, las placas, el nombre del chofer, domicilio de salida, domicilio de llegada, mercancías que transporta. Toda esa información el SAT quiere saberlo y habilita un complemento que le llama complemento carta aporte. Bueno, en el caso de exportaciones, dijo, yo también quiero saber
cierta información que quiero que transmitas en el CFDI a través de un complemento. Pero no nada más te voy a pedir información a lo tonto. Si tú me mandas esa información, que va a ser obligatoria, te voy a relevar de la obligación de transmitir una COBE. ¿Por qué? Porque ya con la información del CFDI, yo ya tengo la información que pudieras haber mandado en la COBE. Y entonces ese se convierte en un beneficio. ¿A quién le aplica de manera obligatoria? Como lo dice en el primer párrafo, son 3 condiciones. Que sea pedimento de importación definitiva. Ese es el punto número 1. Y luego, punto número 2, que sea clave A1. Y ahí es donde muchas veces me preguntan, ¿y qué no es lo mismo, Jorge? ¿Que no un A1 es un definitivo? Sí, un A1 siempre es un definitivo, pero no al revés. Un definitivo no siempre es un A1. Hay más de A1. Hay más claves. Dame un ejemplo. Una importación temporal, clave IN. Importo IN, clave IN, importación temporal. Y transformo y luego lo retorno al extranjero. Cuando se retorna al extranjero, se va de forma definitiva. No se exporta temporal. Yo lo importé temporal, lo transformo y ahora se va en forma definitiva. Ok. Entonces, si va de forma definitiva, lo saco con un pedimento clave RT y es definitivo. Por lo tanto, A1 no es lo mismo que definitivo. Por eso hacen esa precisión. Retomando, si es definitivo y clave A1 y además se trata de una enajenación. Híjoles, ¿y qué se entiende por enajenación? Aquí lo dice, todo lo que el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación entienda por enajenación. Siempre pensamos que enajenación se trata de una compraventa, pero no es el caso. Cuando tú transfieres el dominio de una mercancía, por ejemplo, a través de una cesión de derechos, sí hay una enajenación. Hay que consultar el artículo 14 y ver todos los puntos. Son muchos que se consideran enajenación. Entonces, conclusión, si yo estoy vendiendo algo definitivamente y con clave A1, entonces estoy obligado a transmitir ese complemento de comercio exterior. Aquí en las flechitas lo que hacen es un énfasis. Nos dice, quienes exporten mercancías, perdón, me estaba saltando el último párrafo que es importante, dice, en los casos en que en términos de la presente regla se transmite el CFDI con los datos referidos en el párrafo anterior, excepto tratándose de pedimentos consolidados a que se refiere la regla 9117, no será necesario efectuar la transmisión del acuse de valor. Es lo que les comentaba, relevan del enviar el COBE. Entonces, ahora sí, vamos al resumen que está en las flechas. Primero, quienes exporten mercancías definitiva, clave A1, y sean objeto de enajenación, deberán transmitir y asentar en el pedimento el CFDI y sus números de folios fiscales e incorporar el complemento de comercio exterior. Y no será necesario transmitir el acuse de valor, antes llamado COBE, excepto en el caso de pedimentos consolidados. ¿Por qué en los pedimentos consolidados no? Porque el pedimento consolidado se abre y cada cruce se hace con una especie de COBE. Entonces no nos pueden relevar de mandar el COBE porque si no ya no van a saber qué es lo que va cruzando cada uno. ¿Ok? Siguiente. Aquí les puse un ejemplo porque siempre lo platicamos, pero como viene un XML, pues no lo vemos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un pedimento, de un CFDI con complemento de comercio exterior. Si se dan cuenta, tenemos 2 partes. La primera parte dice que es un CFDI normal. Todos los renglones empiezan con CFDI seguido de o antecedido de un signo de menor que. Todos estos que dicen CFDI. Y luego tenemos otros que empiezan con CEE 11. ¿Qué quiere decir esto? Complemento de comercio exterior, versión 1.1.
Por eso dice al inicio CFDI, CCE 11. Todos esos datos que están viendo en pantalla son los datos que quiere el SAT. Por ejemplo, ¿qué datos requiere el SAT? Quiere saber el tipo de cambio, quiere saber el domicilio de quien vende, el domicilio de quien recibe, quiere saber la fracción arancelaria, el Incoterm, la unidad de medida de acuerdo a la tarifa. En este caso, la fracción arancelaria que están manejando es 6810-01, 6810-1101. La cantidad en la unidad que la aduana determine mediante lo que se llama UMT y la unidad que están poniendo y el valor. Todos estos datos se envían y sustituyen al COBE. Siguiente. Y si quieren saber más de cómo llenar este complemento de comercio exterior, busquen este documento que está en el portal del SAT, se llama Guía de llenado del comprobante al que se le incorpora el complemento para comercio exterior. Ahí viene todo el detalle de cómo se llena y qué documentos, más bien, qué información se requiere, campo por campo. Siguiente. Y bueno, lo que ya les decía en el inicio, breaking news, resulta que aquí está el boletín número 21, donde la Agencia Nacional de Aduanas dice que da a conocer los lineamientos para el nuevo COBE. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Puede ser que sean muchos dolores de cabeza, porque en la pugna que traen Agencia Nacional de Aduanas contra SAT, nos están llevando en medio a nosotros. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Van a hacer su propio COBE. Ya revisé los lineamientos, es prácticamente igualito. La única diferencia que veo es que antes uno ponía el RFC del emisor, o sea, ustedes que lo están emitiendo, y le aparecía todo su domicilio completo. ¿Por qué? Porque estaba en la base de datos del SAT. Al independizarse ellos, ya no aparece esos datos. Entonces hay que llenar a mano su domicilio completo, calle, número, exterior, interior, tal, todo hay que ponerlo en cada vez que enviemos porque no tienen ese dato. Y la última diferencia que encuentro es que el COBE se sella mediante la FIEL o un sello digital, y esto no, esto va a ser con un usuario y contraseña. ¿Por qué? Ya lo mencioné, para desligarse completamente del SAT. Siguiente, Robert. Y hasta aquí terminamos la presentación. Pasamos a preguntas y respuestas. Si de antemano les agradezco la atención, sé que el tema es bastante largo. Siempre que vemos temas de regulación aduanera, de artículos, se hace un poquito tedioso, pero esperamos que haya sido de utilidad para entender esto y quedó ad hoc con la entrada en vigor del COBE para que sepamos cómo nos va a impactar este nuevo COBE que algunos colegas han llamado coloquialmente COBE pirata, porque no está regulado, pero tarde o temprano este va a ser el oficial, ¿no? Les reitero mis agradecimientos a esa atención a este curso. Mi nombre es Jorge Fortier y pendientes para el siguiente. Hasta luego.